Maestro, uno de los pilares de la música, sin duda alguna, es Johann Sebastian Bach, el cantor de Leipzig, nacido en el año 1685, el 21 de marzo. En realidad, refiriéndonos a la palabra cantor o cantor, no es muy exacta la correspondencia de la palabra cantor, porque se puede imaginar uno que era un gran cantante, y yo no sé, yo creo que Bach debía cantar muy bello, no sé si será por la devoción que le profesamos a ese gran maestro, pero la musicalidad de Bach no daba para cantar feo. Una persona con tanta musicalidad tiene que hacerlo muy bien. Lo que se refiere a la palabra cantor es exactamente lo que en castellano se dice chantre, y no llegó, pues es que realmente Bach no alcanzó ese título de maestro de capilla sino de una manera honorífica, y fue del rey de Polonia quien se lo adjudicó. Él soñaba, yo creo que era uno de los deseos grandes que manejaba Bach, de llegar a ser un Kapellmeister. Era un título que sonaba muy bello y que le daba cierta prestancia ante los músicos, pero nunca llegó a ese título. Ese título se lo concede el rey de Polonia precisamente como agradecimiento a una música que Bach le envió y que él nunca escuchó, la misa en si menor, nada menos. Ese regalo fue para lograr ese título, que no lo tuvo. Pero volviendo a la persona de Bach, decíamos que él nació en Eisenach, y nació en Eisenach porque el papá, Ambrosio, era gemelo de su tío, y parece que estaban muy molestos con los chistes que les hacían a propósito de su extremadamente exacto parecido, y se desplazó a Eisenach, donde realizó su vida. No es una persona muy importante en la vida de Bach, porque murió cuando el pequeño Juan Sebastián tenía apenas 10 años. Esto quiere decir que Juan Sebastián fue tomado a su cargo por el hermano mayor, Juan Cristóbal, que se hizo cargo no solamente de su sostenimiento, sino de su educación, en el que se incluía como cosa fundamental e importantísima el estudio de la música. En la familia Bach se estudiaba música y se hacía música porque esa era la profesión familiar. De las manos de Juan Cristóbal sale Juan Sebastián convertido en un gran organista. Es que no sabemos a qué horas él se convierte en lo que fue, porque en el año 1700, es decir, a los 15 años, Juan Sebastián estaba cantando en el coro de Lineburgo. En el coro de Lineburgo, entre los niños, ya a punta de cambiar de voz. Naturalmente en Europa se cambia de voz un poco más tarde que entre nosotros. Y en esta iglesia de Lineburgo él permaneció 3 años. Pero en estos 3 años hay una cosa importante, es la coincidencia de Bach con el gran organista Georg Böhm. Georg Böhm no se mienta ya mucho, y no se mienta mucho porque Bach es un sol demasiado brillante que le hizo sombra. Böhm es el modelo de las grandes tocatas y fugas de Bach. Las fugas de Böhm son mucho más elegantes y más elaboradas que las de cualquiera de los músicos del barroco, pero indudablemente con menos contenido y menos profundidad que las de Bach. Pero esta relación de Bach con Georg Böhm durante 3 años que estuvo en Lineburgo lo convierten en un organista realmente portentoso. Yo creo que nadie ha llegado más alto en el cultivo del órgano que Bach en el año 1703. Eso no es ninguna rareza. Lo que sí es cierto es que después se consigue el puesto de organista en Arnstadt, y en 1707 en Mühlhausen se casó con la prima, con María Bárbara. Después fue organista en la capilla del duque de Saxe-Weimar, donde permaneció 9 años. Tampoco alcanzó aquí el cargo de Kapellmeister, era su deseo. Pero en esta época, en Weimar, es cuando escribe él sus grandes obras para órgano. Todas las grandes cantatas, las tocatas, los corales para órgano, que son extraordinarios. Esta música casi en su integridad, casi la totalidad, fue escrita para tocar y para ejecutar en Weimar. Luego pues estuvo en la corte de Anhalt-Köthen, al servicio de un príncipe cuyos intereses iban por otro lado. Es decir, al príncipe de Köthen le interesaba mucho más la música profana que la religiosa. Esto hace que Bach pues cumpla con
con creces a lo que el príncipe solicitaba, es decir, en esta época nacen muchos de los conciertos de las obras profanas, de los conciertos de Brandenburgo, es decir, en esa época Bach tenía la cabeza en una tipo de música que no es pues no era su fuerte, no era lo que él más quería. Sin embargo, él seguía mirando hacia a ver qué posibilidades había hasta que se presentó la vacante en Santo Tomás en Leipzig. La vacante de Santo Tomás de Leipzig fue por la muerte de Kuhnau, Johann Kuhnau. Kuhnau es un personaje que ya tendremos oportunidad de hablar de él porque es muy interesante y muy simpático. Inclusive escribió una novela cómica muy deliciosa y fue un gran organista y un gran compositor. A la muerte de él, pues se abre el concurso en Santo Tomás y se presenta a Telemann, a quien le conceden el puesto, pero Telemann finalmente, al llegar a los arreglos, no conviene y resulta que deja el puesto libre y se lo dan, un poquito a regañadientes, se lo dan a Juan Sebastián Bach. Después, el período grande de composiciones que se inicia en el año 1723 al llegar él a Leipzig, es precisamente pues el gran Bach que nosotros conocemos, es el Bach de las cantatas, más de 250, pues en este momento hay 208, pero escribió mucho más de 250. Lo mismo es la época de la Pasión según San Juan, de la Pasión según San Mateo, de la según San Marcos, que no se conserva entera, la Misa en Si menor, el arte de la fuga, la ofrenda musical, es decir, todos esos monumentos gigantescos de la música que fueron en realidad lo que hacen de Bach el nombre más respetado y más grande entre los músicos del barroco. Podíamos rematar diciendo que Bach fue no solamente el más grande de los músicos de su tiempo, sino también un fenómeno en cuanto a que constituye el centro de una familia con unos hijos de un talento extraordinario que iban a influir muchísimo en la marcha y en la evolución posterior de la música. El clasicismo le debe a los hijos de Bach pues el 50% de su evolución. Maestro, en alguna ocasión le hicieron a Gabriel García Márquez, nuestro Premio Nobel de Colombia en literatura, le hicieron la eterna pregunta que le hacen a los grandes personajes: si le correspondiera irse a una isla deshabitada y le permitieran llevar una sola obra musical para escuchar, ¿cuál se llevaría? Y García Márquez dijo que la suite número 4 para cello solo. Yo pienso que haciendo la conmemoración del nacimiento de Bach el 21 de marzo del año 1685 y hablando de la preferencia de nuestro Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, vale la pena escuchar esta suite número 4 para cello solo, una obra muy profunda, al menos en algún fragmento importante. 21 de marzo. Tenemos que en el año 1866, Franz von Suppé estrena en Viena la famosísima Caballería Ligera. Este señor Franz von Suppé realmente se llamaba Francesco Ezechiele Ermenegildo Cavaliere Suppé de Melli. Este nombre tan largo era pues un nombre de noble italiano. Él nació en Spalato, Split, después en el año 1819 y murió en Viena en el año 1895. La carrera musical de este se le debe a otro gran músico, nada menos que a Gaetano Donizetti. Curiosamente, Gaetano Donizetti era tío de Franz von Suppé y fue quien le proporcionó los medios y la manera de que éste estudiara no en un pueblo, sino en una capital como fue Viena. Y esto determinó realmente que Franz von Suppé llegara a ser un músico conocido y exitoso. La música de Franz von Suppé puede adolecer un poco de esta ligereza que no quiere decir en ningún caso tontería, pues porque es una música agradable y amena, pero siempre de una gran belleza y un gran optimismo.
En la música de Fonsupé no se encuentra un momento de desfallecimiento, la música siempre es fresca. Él escribió 30 operetas. Las más famosas y las más conocidas son Pig Dame, de la que sobrevivió todavía una obertura bellísima, La Bella Galatea, que se canta todavía, y la que conmemoramos hoy, que es Caballería Ligera. Aparte de esto, escribió unas operetas simpáticas porque son referidas a personajes reales. Por ejemplo, Boccaccio es una obra un tanto desenfadada sobre el autor del Decamerón, y tiene también otra que se llama Paganini, donde el personaje principal es un gran violinista. Esta es una manera muy simpática de tejer una opereta alrededor de un mini concierto de violín, algo parecido a lo que hizo después Johann Strauss, que hace una ópera alrededor de un vals. Este procedimiento era un recurso de buenos músicos, indudablemente, y hay otra opereta de Franz Fonsupé muy famosa, ya no tan cantada, ya no tan famosa, que se llama Franz Schubert. También Mañana, Tarde y Noche en Viena. ¿Cómo no? Y Poeta y Aldeano, ¿no? Pero Poeta y Aldeano, si es una obertura, es la obertura para, no para una opereta propia, sino que es una música, pues es música para una comedia o para un drama de Elmar. Él escribió, por encargo de este escritor, escribió la obertura, y parece ser que algunos trozos de música incidental que no se conservan. Pero la obertura Poeta y Aldeano, yo creo que es de las oberturas más famosas que hay en toda la historia. Vamos a recordar al maestro Franz Fonsupé con su obertura Caballería Ligera, estrenada en Viena en 1866, precisamente un 21 de marzo. El 22 de marzo del año 1727 muere Francesco Gasparini. Gasparini había nacido en Roma, o cerca de Roma, en Camaiore. Este señor fue discípulo de Corelli y de Pasquini, y llegó a ser maestro de capilla en Venecia, en San Marcos, por allá a principios del siglo XVIII. Luego fue maestro de capilla en Roma y en San Juan de Letrán. Este señor, Francesco Gasparini, estuvo dedicado casi por entero a la música religiosa, pero en ratos de ocio, y se daba sus escapaditas al campo de la ópera, en el que realmente tuvo mucho éxito. Él escribió, entre otras obras, entre otras óperas, un Hamlet o Hamleto en el año 1705, que no es shakespeariano, es decir, es sobre una leyenda que viene de otra procedencia distinta a la de Shakespeare. Él escribió también un tratado sobre el clavicémbalo. Parece que era un extraordinario maestro de esta especialidad del teclado, tanto que Alessandro Scarlatti, pues tal vez el músico más importante de la época, que tenía un hijo talentosísimo que se llamaba Domenico Scarlatti, que es uno de esos nombres que se escribe con mayúscula en música, pues él resolvió no enseñarle a su propio hijo, sino mandárselo a Gasparini, y Gasparini pues lo tomó a su cargo y lo convirtió realmente en es decir, lo logró, aprovechó esa calidad excepcional que tenía, el talento de Domenico, y lo convierte pues en el gran maestro del teclado del siglo XVIII. Esta oportunidad, es decir, hoy por hoy el nombre de Gasparini está casi eclipsado, y se recordaba hasta hace muy poco un famoso motete bellísimo, entre otras cosas, el Adoramus te Christi et Benedicimus tibi, de Gasparini, que se atribuía a Mozart. En realidad, cuando se le atribuyó a Mozart, se cantaba mucho, y después, cuando se supo que era de Gasparini, no se volvió a cantar. Esto es una injusticia, porque a Gasparini sí le hace falta y a Mozart no. En realidad es un motete en el que maneja un estilo cromático y unas modulaciones que más parecen ser del campo del Requiem de Mozart, de esa última época de la escritura mozartiana, que de Gasparini. Este es de todas maneras, este nombre casi olvidado, que lo estamos rescatando hoy, porque no es de los autores de los que se hacen grabaciones en este momento. Bueno, maestro, yo creo que es oportuno que presentemos de nuestra discoteca de acetato una grabación de este compositor Francesco Gasparini.
nacido en 1668 y muerto en 1727. Se denomina Primavera che tutti amorosa y la interpreta Peter Schreier. Bueno, pasemos a otra conmemoración del 22 de marzo. En el año 1839 se estrena la Sinfonía en Do mayor de Franz Schubert, conocida como la Grande, la número 9. Pero hay una cosa curiosa en el estreno de esta sinfonía, que la dirección de la orquesta corre a cargo de Felix Mendelssohn Bartholdy. Cierto, eso sí es un acontecimiento por partida doble. El estreno en el Gewandhaus de Leipzig que hizo Mendelssohn se debió en gran parte al mérito de la fisgoneadera de Roberto Schumann, que al lado de Ferdinando Schubert, el hermano de Schubert, el músico. En la familia de Schubert, pues Schubert era el maestro de escuela y el músico era Fernando, pero pues claro que Fernando no era ni la centésima parte de lo músico que era Franz. Pero de todas maneras este señor tuvo un cariño por su hermano y lo acogió y lo quiso y protegió su obra aún después de su muerte, pese a toda esa resistencia que había para oír esta música. Él guardó el manuscrito y hizo algunos intentos de vendérselo a algún editor, a Schott, a Artaria, a Diabelli, a todos ellos se los ofreció, a ninguno le interesó. Y cuando Schumann visitó a Viena, por allá en el año 1839, se fue a visitar a Ferdinand y a mirar los papeles que él guardaba. Se encuentra precisamente, dice que encontró esta cosa y él a la primera mirada se dio cuenta de que estaba entre una de las grandes obras de la música y le escribe inmediatamente a Felix Mendelssohn enviándole como un tesoro recién descubierto el manuscrito de la novena sinfonía, la Grande, que llamaba Franz Schubert. Era indudablemente una obra muy extensa, era una obra que duraba casi una hora. Y por eso habla Schumann de esa celestial extensión de la sinfonía. Se ha hablado mucho después de la divina extensión de Schubert. En Schubert muchas veces ciertas ideas se dilatan, y esa manera de dilatarlas no es simplemente el de volverse pesado y aburridor con un tema, sino precisamente lo contrario. Es una manera de elaborar un tema extensamente, sin recurrir muchas veces a grandes contrastes. Esto lo logra Schubert, pero porque Schubert tenía una condición, como melodista, verdaderamente incomparable. Los comentarios que hace Schumann sobre esta sinfonía y los que hace después Mendelssohn, pues son todos de la misma altura y estilo. Los dos estaban simplemente deslumbrados por la belleza de una obra escrita tan supremamente pronto. La obra fue empezada en febrero y terminada en marzo. Es decir, el proceso para la composición de una sinfonía de estas dimensiones, que es de las pocas sinfonías que se escribieron en el siglo XIX, dignas de estar al lado de las más grandes de Beethoven, pues esta obra le demandó a Schubert escasamente un mes de trabajo. Haciendo una recapitulación de lo que usted acaba de decir, en esta sinfonía, la 9, conocida como la Grande, participan 3 compositores. El compositor, Franz Peter Schubert. Quien la descubrió, Roberto Schumann. Y quien la presentó al público, Felix Mendelssohn. Escuchemos un fragmento. Maestro, tenemos una conmemoración muy importante el 22 de marzo. Un personaje, un filósofo que tiene que ver mucho con la música, murió en esta fecha. Johann Wolfgang von Goethe. Él había nacido en Frankfurt el 28 de agosto de 1749 y sus intereses por la música se iniciaron cuando cantaba como bajo en un coro y practicó la ejecución de algunos instrumentos. Como tema de especial interés era para él todo lo que fuera relacionado con lo teatral, la ópera o el Singspiel, especialmente las de ese compositor Adolf Hitler. Hitler, la visita que hizo la compañía de Marchand
en el año 1771 a 1777, estuvo muy impresionado por el repertorio amplísimo que llevó y ahí conoció a Johann André. Johann André es un personaje un tanto oscuro, pero que fue editor de muchas de las obras de Mozart y tal vez el primer coleccionista de los autógrafos y manuscritos del maestro. Goethe escribió textos para Singspiel de muchos autores. Erwin Unelmire, Claudine von Villabella, esta la trabajó Schubert, Lila, La Pescadora, Jerry y Betelli, y otras obras de poca significación dentro de la historia operática. Escribió una segunda parte para La Flauta Mágica. A él le había impresionado mucho el libreto, aquel libreto extraño que hizo Schikaneder y al que Mozart le puso esa música maravillosa y quiso continuarlo, escribió una segunda parte para esta obra, nunca fue utilizado. Y cuando fue director del Teatro de Weimar entre los años 1791 y 1817, su repertorio incluía muchas óperas. Su compositor preferido era Mozart, de quien realizó 280 presentaciones. Le seguía Dieter Dorf, de quien hizo 139, y luego seguían los autores franceses. Beethoven tuvo varias ocasiones, en varias oportunidades, la intención de musicalizar a Fausto, proyecto que nunca llevó a cabo, con gran alegría para el señor Goethe, que veía con horror que este loco de Beethoven fuera a coger su drama, se lo hubiera quitado. Es muy probable que si Beethoven hubiera hecho el Fausto, se hablara hoy del Fausto de Beethoven y tal vez ni siquiera se recordara que el texto lo había escrito Goethe. Algo parecido a lo que ocurre en la ópera de Gounod, pues que después del Fausto de Gounod, pocos Faustos quedaron en la palestra. El número de óperas compuestas sobre temas de von Goethe son tantísimas que abarcan mucho más de 350, cosa que es muy significativa. Hay tal vez un pecadillo que enrostrarle al maestro Goethe, y fue su poco aprecio que tuvo por los románticos, a quienes consideraba, precisamente por las presiones y por la influencia de Zelter, los consideraba enfermos, y decía que todo lo romántico era desbordado, excesivo y enfermizo, y por eso nunca se tomó el trabajo de abrir o de oír siquiera las melodías de esas canciones que Schubert le enviaba, y con unas dedicatorias muy expresivas, pero que Goethe no se tomó el trabajo jamás de escucharlas ni de hacerlas interpretar. Es tal vez la única falla que tuvo. En la última época de su vida, y esto es muy significativo, teniendo 60 años, se dedicó a estudiar la composición musical, cosa que yo creo que una persona que a los 60 años sea capaz de afrontar esa disciplina que es tan complicada, pues tiene que tener un espíritu gigantesco y eternamente joven, como fue el de Johann Wolfgang von Goethe. 23 de marzo. Iniciemos con uno de nuestros compositores amados, Franz Joseph Haydn. En el año 1792 estrena la Sinfonía en Sol Mayor, conocida con los nombres de La Sorpresa o del Golpe del Timbal. ¿Por qué, maestro, estos dos nombres, La Sorpresa o, por otro lado, del Golpe del Timbal? Yo no creo que ninguno de los dos nombres se los haya puesto el propio Haydn. Fueron más bien de esos nombres o apodos que le puso el público. Pero el Golpe del Timbal fue tal vez el primer apodo. Haydn había observado que los ingleses, allá muy serios en los conciertos, durante el adagio se echaban su sueñecito, y entonces, para interrumpirles la siesta, él quiso jugarles una broma y un gran acorde fortísimo después de un preludio muy piano, y hace pues ese famoso golpe. No es un golpe de timbal, es un golpe de toda la orquesta, es un tutti, pero por mucho tiempo se conoció como el Golpe del Timbal. Luego aparece una sinfonía en la que sí hay una cosa que es muy curiosa, que es el redoble del timbal. El timbal se tocaba golpeándolo, pero eran definidos y
e individualizados los golpes. El redoble como efecto de tímbrico se empieza a usar unos años después, y especialmente en la sinfonía en mi bemol mayor, la número 103, donde aparece ese redoble del timbal en primer término, como principio de la introducción. En ese momento ya no se podía llamar el golpe del timbal y el redoble del timbal, sino que llaman a esta, la 96 en sol mayor, la llaman la sinfonía de la sorpresa. Para este andante, el andante donde estaba precisamente la sorpresa, ya Haydn había escrito el movimiento, pero parece que el movimiento es muy complicado y lo rechazó. Él lo descartó, se conserva ese manuscrito simplemente con una tachadura que permite perfectamente leerlo. Es un hermosísimo andante, y una anotación en la margen inferior donde dice demasiado difícil para el público. Es una consideración pues muy prudente de Joseph Haydn, pero en ningún caso había sido descartado por malo, sino todo lo contrario, por demasiado bueno, y reemplazado por este movimiento que no deja de ser un movimiento muy simpático, que es el de la famosa sorpresa. Maestro, ya que habla usted de ese, digamos, de esa lentitud en el movimiento que se cambia por un sonido brusco, un golpe pues de toda la orquesta, y de ahí el nombre. También Stravinsky, en la consagración de la primavera, ocurre algo similar. La gente está en el auditorio escuchando la consagración de la primavera, y más o menos hacia la mitad de la obra la orquesta estalla y la gente prácticamente brinca en las butacas, ¿no? Es un grito, es un aullido de la orquesta. Pero bueno, todavía en Stravinsky ya es aceptable, porque la música del siglo XX pues que acude con más frecuencia a los grandes contrastes. Ya desde Wagner había que estar prevenido para que a uno le pasara cualquier cosa, pero en la época de Haydn, en aquella cortesía y aquella dignidad, era muy difícil, porque estamos hablando de 1792. Y en Londres fuera de eso. Y en Londres, pues. Sí. Vamos a escuchar de Haydn este movimiento del cual ha hecho usted el comentario. Se deriva el nombre de la sinfonía, la número 96, conocida como La Sorpresa o del Golpe del Timbal, estrenada el 23 de marzo. Otro estreno importante del 23 de marzo, este ocurre en el año 1779. Mozart estrena la Misa de la Coronación, catalogada por Kegel en el número 317. El estreno de esta misa, la misa en do mayor, K317, fue en Salzburgo. Esta misa, pues en realidad es una de las obras más bien logradas dentro de la música religiosa de Mozart. Hay que pensar que las condiciones para escribir música religiosa en Salzburgo en la época de nuestro bien recordado arzobispo Colloredo eran muy difíciles. No le interesaba la música, yo creo que no le interesaba tampoco mucho la misa. Él decía la misa porque la tenía que decir, y porque era casi que una función externa que el señor arzobispo, el cardenal arzobispo de Salzburgo, dijera la misa, oficiara, pero oficiaba de mala gana, y la misa debía durar lo menos posible. No le interesaba que hubiera mucha música. Se acostumbraban, sin embargo, pues aparte de las partes invariables de la misa, hacer en la epístola un pequeño conciertico que era la sonata de órgano, generalmente órgano y orquesta, y la misa debía terminar pronto, no podía durar más de 20 minutos. Tenía que ser en tonalidades fáciles para que los coristas no se equivocaran. Las modulaciones tenían que ser muy simples y muy breves, para que no hubiera desarrollos muy complejos y cosas muy complicadas que pudieran embolatar a los instrumentistas. En estas condiciones tan supremamente estrechas es escrita la misa en do mayor, la 317. Esta obra, pues, se dice que fue escrita para la coronación de una imagen de la Virgen en un lugar cercano a Salzburgo. Parece que no hay nada de esto, es cierto. Es considerada así como una de las mejores, o tal vez la mejor de las misas salzburguesas. Baumgartner lo dice, que es la mejor de las obras religiosas compuestas para Salzburgo.
es una misa al estilo de las misas breves, pero menos estrecha. Es decir, no está tan constreñida que un credo se pueda hacer en 3 minutos. En realidad tiene un poco más de espacio. Hay una coincidencia curiosa y es en el Agnus Dei. El Agnus Dei, que es esa cosa, ese sentimiento interno del Agnus Dei, que está expresado por un solo de soprano, que se parece mucho, curiosamente, al Dove Sono de la ópera Las bodas de Fígaro, y que es una especie de cantilena añorante y con un sabor tierno y doloroso en el fondo, que es precisamente lo que trata de describir el Agnus Dei, esa cosa dulce del cordero y la función, pues el que está llevando los pecados del mundo, que es un sacrificio doloroso. Esta cosa hace que se parezcan mucho estas dos melodías, y puede ser una coincidencia, y una coincidencia a muy largo plazo, porque en realidad corrieron muchos años y fue mucha la música que Mozart escribió entre una obra y otra, pero tienen en el fondo el mismo sabor. Es una de las más bellas misas, pues lo repito, que haya escrito nunca Mozart, y sin lugar a dudas la mejor de las que escribió para la Catedral de Salzburgo. Compartamos con nuestros oyentes, maestro, precisamente este Agnus Dei de la misa que es el 317 Coronación de Wolfgang Amadeus Mozart, estrenada el 23 de marzo del año 1779 en Salzburgo. Finalmente, del 23 de marzo, destacamos, maestro, que en el año 1822, Carlos María von Weber dirige el estreno de la ópera de Freischütz en Viena, el cazador furtivo, ¿no? Sí, la traducen como el cazador furtivo o como el francotirador. Esta ópera, 3 actos, está hecha sobre un libreto de Friedrich Hint, y es una historia de Apel y Laun, sobre una de esas leyendas románticas de el cazador que hace pacto con el diablo con el fin de que sus balas siempre den en el blanco. El público vienés fue pues indudablemente muy emotivo y tuvo una respuesta de un entusiasmo extraordinario hacia la ópera. Entre el público estaba Gioachino Rossini. Andaba preparando allá un estreno que fue realmente demoledor para todos, incluido el propio Weber. Rossini andaba en los ensayos de la ópera Selmira, una ópera que ya el mundo se dio el lujo de olvidar, o por lo menos de tirar al archivo. Sin embargo, Der Freischütz es una de esas obras que continúa pues vigente y plena. Es una de las piedras angulares de la gran ópera alemana. La ópera alemana que había tenido casi su partido de nacimiento en el rapto del Serrallo, las bodas la flauta mágica, después el Fidelio de Beethoven y después el Freischütz. Es decir, es como el camino que sigue la ópera alemana hacia su culminación en Richard Wagner y en Richard Strauss. Esta obra pues fue estrenada con un gran éxito, pero el éxito fue un éxito realmente efímero. Después se estrena la Selmira de Rossini y la gente se olvida completamente de Freischütz y de Weber y ya no quieren saber más de ellos y prácticamente pues lo borran. Weber cometió en este momento una floja y fue a escribir un artículo anónimo criticando a los italianos. Eso no está bien. En realidad la obra, si él hubiera pensado con un poco más de serenidad, no hubiera dicho nada contra Rossini, porque la obra se iba a imponer. La obra tenía mucho valor y naturalmente acabó imponiéndose. Y además para este público era muy importante el descubrimiento de esta música italiana, en contra pues de la música alemana o de esa música un poco más del romanticismo alemán. Ellos encontraban que la música alemana tendía mucho a la seriedad y a los conceptos un poco más acartonados y más suntuosos y más presuntuosos, en tanto que la música italiana pues era más directa, más fresca y sin complicaciones. Y más la de Rossini. Y de Rossini, por supuesto. De manera que esa fue la razón por la que el público dio la vuelta tan fácil hacia la ópera italiana. Era una novedad y era una cosa encantadora, pero realmente pues no era como para abandonar a Freischütz ni para escribir diatribas anónimas contra Gioachino Rossini. De todas maneras es muy bonita la música
de la ópera El cazador furtivo de Carlos María von Weber. Vamos a escuchar una selección. 24 de marzo, un día muy importante, maestro. En 1786, Mozart estrena el concierto en do menor número 24 para piano y orquesta en Viena. Este concierto, el K491, que figura tradicionalmente con el número 24, el número real es el número 20, que ya lo hemos repetido, los 4 primeros conciertos de Mozart, pues que se incluyeron erróneamente en su catálogo, no son de él, son arreglos. Y por lo mismo, este es el concierto número 20. Es un concierto de un aire realmente sombrío y tempestuoso. Es de esos que hacen pensar más en los autores posteriores que en los contemporáneos. En realidad yo creo que el público vienés tuvo que quedar muy desconcertado ante este concierto. Es un concierto de un carácter verdaderamente siniestro. El do menor en la producción mozartiana es mucho más sombrío, es más oscuro que el do menor de Beethoven, que no deja de tener un cierto carácter altivo y resuelto. Es decir, estoy hablando de la tonalidad de la quinta sinfonía, del concierto número 3 en Beethoven, que son obras de una fuerza extraordinaria y una cierta altivez. En Mozart es como el tono de los presagios, este do menor. De todas maneras, este concierto fue muy interpretado por el maestro Beethoven en su primera llegada a Viena. Lo interpretaba en cuanto concierto público se atravesaba, interpretaba o uno de los conciertos anteriores, pero lo interpretó tantas veces que compuso inclusive cadenzas para este concierto. De él, pues es uno de los conciertos que fue favorito también posteriormente de otro gran compositor y gran pianista que fue Johannes Brahms. Es el concierto en do menor de Mozart. De este concierto vamos a escuchar un fragmento, concierto número 24 para piano y orquesta, Wolfgang Amadeus Mozart. El día 24 de marzo, maestro, en el año 1824, en San Petersburgo, y óigase bien, antes que en Viena, Beethoven estrena la Misa Solemnis. Esto fue una sorpresa para el propio maestro, para Beethoven. En realidad, esta misa fue de esos trabajos realmente largos y complicados y con muchas idas y venidas. Inclusive la edición fue una cosa complejísima, la interpretación lo mismo. Lo cierto es que el trabajo de editar esto, pues no había ningún editor como muy entusiasmado para editar la Misa Solemnis. En realidad, pues editar una nueva sonata o un nuevo concierto realmente era un buen negocio para el editor, pero esta misa, con las posibilidades tan pequeñas que había de presentarla, no era como muy tentador. En vista de que los editores estaban como haciendo moños, Beethoven optó por mandar a sacar unas copias manuscritas que él firmó, y le puso alguna frase ahí de dedicatoria personal, y de estas copias mandó naturalmente a todos los reyes y personajes importantes de Europa a la módica suma de 50 florines por copia. 50 florines, a ver, 50 florines era mucha plata. En realidad era más o menos lo que le pagaban a un compositor por escribir una sonata. Y esto era lo que estaba cobrando por una copia. Estas copias se repartieron y realmente esto no fue un trabajo tampoco tan fácil, porque los copistas de Viena estuvieron ocupados haciendo versiones o réplicas de la partitura de la Misa Solemnis para enviarle a los reyes o las cabezas coronadas de Europa. Estas copias, una de ellas va a dar a San Petersburgo. En realidad los rusos más ávidos de música que ninguno y ansiosos por escuchar las últimas producciones de Beethoven. Recuérdese, por ejemplo, que los cuartetos del Opus 59, los de Rasumovsky, esos eran ya populares en Rusia en épocas en que todavía Viena no le quedaba muy fácil oírlos. Y ni hablar de los últimos cuartetos dedicados al príncipe Galitzin, que era un príncipe de San Petersburgo, pues fueron encargados por Rusia. Total que cuando llega la Misa Solemnis, esto fue pues para ellos casi que un desafío, y tan pronto llegó la partitura sacaron copias y se pusieron a prepararla.
Y esa es la sorpresa que le cae a Beethoven, que en el 24 de marzo estrenan completa la Misa Solemnis, cuando en Viena, el 7 de mayo siguiente, estamos en el año 1824, el 7 de mayo se estrena, junto con el estreno de la Novena Sinfonía, se estrenan tres partes de la Misa Solemnis. Esto ya ha sido pues realmente un poco un regaño para los vieneses, lo que les pasó con la gente de San Petersburgo. De todas maneras, hay una carta en la que uno de los amigos le cuenta a Beethoven lo que fue aquello. Esa misa fue la cosa más impresionante que se pudo haber dado en Rusia. Es decir, ese público ruso, con esa emotividad que se gastan, se enloqueció literalmente, y era pues la ovación que tuvieron los cantantes y la orquesta y los solistas fue de cosa de media hora. Fue un éxito de esos gigantescos que nadie podía sospechar de una música con tantas novedades. Maestro, las 5 grandes obras corales de Beethoven, sin duda alguna, culminan con esta misa solemne. O sea, tenemos la Novena Sinfonía, la Fantasía Coral, el Oratorio Cristo en el Monte de los Olivos, la otra misa Opus 86 y esta misa solemne que realmente digamos es como el culmen de la música coral de Beethoven, ¿o no? Sí, yo creo que puede ser la obra más importante en el campo coral, aun cuando a veces se notan muchas características de la falta de oído en Beethoven. Era tan largo el tiempo que ya Beethoven estaba en silencio, es decir, llevaba tanto tiempo de sordera, que parece ser, estaba olvidando un poco ya como el sonido mismo de la voz, el manejo. Esas voces a veces tienen el carácter casi de instrumentos que gritan un texto y lo vociferan y hacen unos intervalos, unos pasos melódicos supremamente incómodos. Varias veces la Junger y la Sontag, que eran las dos, la soprano y la contralto la Junger era la contralto, la Sontag era la soprano, hicieron insinuaciones a Beethoven sobre que les cambiara algún pasajito en la misa cuando estaban haciendo los ensayos, y Beethoven, que las adoraba porque quería mucho este par de muchachas, dice que sonreía y les meneaba la cabeza y nada, no hubo forma de que cambiara una sola nota en esta obra. Y esta obra es incómoda, en realidad es incómoda, pero la fuerza que tiene la parte coral es verdaderamente demoledora. El Gloria y el Credo y ciertos momentos de la Misa Solemne la convierten indudablemente en la obra más sólida escrita para coro por Beethoven, incluida la Novena. Escuchemos una selección de la Misa Solemne de Beethoven, estrenada en esta fecha tan importante, 24 de marzo de 1824. 25 de marzo. En el año 1867, uno de los más grandes directores de orquesta de todos los tiempos, nace en Parma, en el año 1867, Arturo Toscanini. Arturo Toscanini estudió en Parma, en su ciudad natal, y curiosamente no estudió dirección. Él estudió como chelista y como compositor. A él le interesaba la composición e indudablemente fue un chelista de mucho éxito muy pronto. En una gira de esas que hacían las compañías italianas por América, en Río de Janeiro, se murió de repente el director en vísperas del estreno de la ópera Aida de Verdi, y esto pues realmente era una catástrofe para cualquier empresa. Era muy difícil conseguir y reemplazar a un director para semejante obra, una obra pues en realidad Aida era una obra recién estrenada, una obra muy fresca, una ópera recién compuesta y no muy conocida de todos los directores. Sin embargo, uno de los muchachos ahí, el chelista Arturo Toscanini, el parmesanito dijo que él se sabía esa ópera, que él la podía dirigir, no había ningún inconveniente. Yo necesito la partitura, no necesito partitura, me la sé de memoria. Esta situación se repite una y otra vez. Arturo Toscanini nunca le vieron poner una partitura en el atril. Él la llevaba siempre aprendida de memoria para empezar los ensayos. Desde ese momento, pues Arturo Toscanini terminó la gira con la compañía dirigiendo todas las óperas que hubo
pues que estaban en el programa, y luego dirigió en Turín, al regreso, dirigió un estreno de una ópera. Era pues bastante complicada, y sin embargo la sorpresa fue que Arturo Toscanini también la dirigió de memoria. Los estrenos de las óperas y la ópera en general es muy difícil de dirigir de memoria, porque en realidad la ópera cuenta un poco y se le da gusto al capricho del cantante que hace su Calderón, una nota que le sale muy bien la prolonga, y es decir, hay un poco de flexibilidad en el manejo para lucimiento de todos los intérpretes. Esto hace muy difícil llevar la obra de memoria, porque es decir, tiene que tener un conocimiento y una seguridad extraordinaria. Él dirigió, como decíamos, en Turín, dirigió Edmea, es una ópera de Catalani, muy medio olvidado. Al año siguiente, es decir, en 1887, vuelve al cello, no se dedica total y absolutamente a la dirección, y como chelista actúa en el estreno de la ópera Otello de Giuseppe Verdi. Ya después sí dirigió, ya dedicado estrictamente a la dirección, dirige el estreno de Payasos en Milán, La Bohemia de Puccini en Turín, bueno, y sigue la lista. Después dirigió un ciclo del Crepúsculo de los Dioses, Sigfrido, todas estas obras que eran desconocidas en Italia las dirigió en Milán. Luego dirigió representaciones wagnerianas en Bayreuth y en Salzburgo. En 1933 se peleó pues ya el hombre con las imposiciones de los nazis y las dificultades que ponían para la actuación de los judíos en las representaciones operáticas. Entonces él dijo que no volvía a actuar con estos maestros y resolvió renunciar a una temporada que tenía contratada. Después se traslada a Estados Unidos, donde es casi la época más gloriosa, que es aquella en que dirige una orquesta que casi había sido hecha para él, la NBC, la National Broadcasting Company. Esta orquesta fue formidable, fue una orquesta de solistas que él dirigió prácticamente desde el año 1937 hasta 1954, cuando casi ya en vísperas de la muerte, cuando él se retiró. Pues el repertorio de autores de Toscanini era relativamente limitado. En el campo de la ópera, pues era muy, muy restringido a Wagner y a los italianos. Y en el campo sinfónico, pues también tuvo sus predilecciones, sobre todo Beethoven, a quien dirigía de una manera muy peculiar, un tanto acelerado, porque las sinfonías de Beethoven en manos de Toscanini eran como más cortas que en manos de los otros. Era absolutamente inflexible. Toscanini no aceptaba nada regular ni nada mediocre. Decía que se tenía que ser siempre bueno y siempre excelente. Es decir, si una cosa no se podía hacer de una manera excelente, más bien no se hacía. En estas condiciones, pues, era uno de esos directores que a veces sufría unos arranques de irascibilidad. Uno de ellos rompió una batuta y se la clavó en un ojo a un pobre músico. Cosas por el estilo le pasaban a Toscanini. De todas maneras, Toscanini fue uno de los personajes más queridos por el público norteamericano, que le profesó una veneración aún después de su muerte. En este momento ya han salido en versiones o en ediciones modernas, en discos de compact, pues prácticamente todo lo que quedó de Arturo Toscanini. A propósito, maestro, de esto de la dirección sin partitura, ocurre también con los intérpretes, con los solistas, en especial con los pianistas. Unos utilizan la partitura y otros no. ¿Qué va de lo uno a lo otro, de utilizar o no partitura cuando se es director de orquesta o cuando se es solista frente a la orquesta? En realidad es una actitud completamente diferente. Puede ser cierto que el director, cuando está dirigiendo con la partitura, está sacrificando uno de los elementos más importantes que tiene como recurso de comunicación con su orquesta y con su gente, y es la mirada. Los ojos son importantísimos en la dirección, tan importantes como las manos, y esto pues lo priva de esa oportunidad. Puede ser que en épocas anteriores se utilizara la partitura siempre. A partir de, digamos, de los románticos, empieza a ponerse de moda que es de mal gusto interpretar un concierto con la partitura en un atril, o dirigir con la partitura en el atril, sobre todo cierto tipo de obras.
inclusive pues directores hay en este momento que consideran una vergüenza tener una partitura en el atril. Otros la tienen por obligación o por disposición de la misma organización de la orquesta. El caso de Solti en Londres. En Londres era absolutamente obligado tener la partitura. Y él la ponía, pero no la abría. La dejaba cerrada. Lo mismo ocurría con algunos de los grandes teatros y algunos de los grandes directores. Por ejemplo, Leonard Bernstein era uno de esos que dirigía disque con partitura, pero ¿cuál partitura? Si él generalmente cuando descansaba pasaba 30 hojas que se había quedado atrás, es decir, él dirigía todo eso de memoria. Esto le daba naturalmente una gran vitalidad y una gran frescura a la interpretación. Es más fogosa cuando se hace de memoria que cuando se hace leyendo. Pero son dos actitudes que significan un entrenamiento completamente distinto. El dirigir de memoria no es nadar en la música, es algo mucho más importante. El mismo Toscanini, alguna vez con Adolf Busch, estaban hablando sobre algún pasaje muy complejo que había en una obra, y Adolf Busch simplemente cogió una servilleta de papel y trazó un pentagrama y escribió ahí, y desde ese momento Toscanini admiró a Adolf Busch sobremanera. Decía que no era un director que se aprendía las obras a pulso, de oídas, sino que tenía el conocimiento profundo de lo que era la partitura, y Toscanini no falló nunca en eso. Inclusive se recuerda una anécdota simpática en algún ensayo. Él dice, pero esta parte es en staccato y piano. Y uno de los músicos después le dice, no, maestro, es ligado y fuerte. Y dijo, qué raro, yo recordaba eso como piano y staccato. Pues realmente, sí, miraron la partitura y era como decía el músico. Al día siguiente, Toscanini les muestra a los músicos la edición, una edición de 40 años atrás, que era la que él había estudiado y que no había vuelto a reestudiar esas obras. Él conservaba en su memoria prodigiosa obras que había leído o estudiado muchos años atrás. Y ahí tenía razón el maestro. Ahí sí tenía, está piano, staccato. Toscanini no falló nunca. Concluimos las efemérides del día 25 de marzo con la muerte en París en el año 1916 de Claude Aquilles Debussy. Sí, él había nacido en Saint-Germain-en-Laye en 1862. Él fue crítico y compositor y estudió en el Conservatorio de París, donde ligerito adquirió mala fama. Él tenía fama de ser un pianista errático y recalcitrante en materia de armonía y de teoría. Él tocaba lo que estaba en el papel, y en un momento dado pues encontraba que había una idea mucho mejor en la cabeza que en el papel y simplemente la cambiaba. Estas cosas pues muchas veces eran un poco desconcertantes para los auditorios. En 1880 se consiguió un puestecito muy simpático, era pianista de verano de la señora von Meck. La señora von Meck la hemos mentado mucho siempre que hablamos de Tchaikovsky. Fue la gran protectora de Piotr Ilyich Tchaikovsky, y ella necesitaba un pianista para el verano, y un buen pianista Claude Debussy consiguió el puesto, y realmente lo tuvo allá no solamente como pianista, sino como profesor de sus hijas. Eso pues hizo que ligerito lo despachara. El Claude Debussy intentó varias veces obtener el famoso y el codiciado premio Roma, que era una de las aspiraciones supremas de todos los músicos y compositores franceses, y después de varios ensayos o intentos fallidos, logra con la cantata L'Enfant Prodigue, el hijo pródigo, logró ese premio y estuvo 2 años en Villa Medici, en Roma. Allí conoció a Liszt, a Verdi, a Boito, y escuchó en Inglaterra el Lohengrin. Esta cosa después lo llevó a los festivales de Bayreuth, donde tuvo oportunidad de oír en los años 88 y 89 la obra de Wagner en toda se convirtió en un absoluto anti-wagneriano. Le impresionó mucho más las orquestas de gamelán que habían ido, unas orquestas de Java, orquestas de gamelán, se llaman las orquestas de percusión, que son de la isla de Bali y de Java, que suenan de una manera hermosísima.
son unas orquestas de campanas y que utilizan unos instrumentos percutidos con una afinación muy extraña. Estos se presentaron en la exposición de París del año 88 y a él esto le sorprendió y le pareció que era lo más importante en las aportaciones musicales del momento. Se dedicó a escribir él escribía con el seudónimo del señor Corchea y era pues en realidad de lo más venenoso que se haya dado entre los críticos. Algunos de ellos pues escriben no con tinta sino con ácido sulfúrico. El caso de Hanslick en Viena, más o menos era la réplica pues el señor Claude Debussy en París. Él escribió una ópera, Pelea en Mélisande, sobre la obra de Maeterlinck, y esta obra le costó nada menos que 10 años de trabajo. Después escribió un cuarteto de cuerdas maravilloso, y a finales de siglo el Preludio a la siesta de un fauno, que fue una obra que causó muchísimo revuelo. Debussy siempre era uno de esos músicos que daba mucho que hablar, y era tal vez por lo poco ortodoxo. Hubo una generación que estuvo ávida de novedades y que lo acogió y lo hizo pues casi confrontar el nombre de Debussy con la de los grandes músicos alemanes a los que detestaba, entre otros. Es decir, la comparación de Debussy y Wagner es una de esas comparaciones que no se pueden hacer, como no se puede comparar realmente a ninguno con ninguno, pero en realidad los franceses insistieron mucho en hacer esa clase de enfrentamientos que no tenían ningún sentido. De todas maneras, Debussy es un compositor original, genial, de muy pocas obras, pero obras de mucho mérito. La muerte de Debussy pues no es una época muy temprana realmente, y es indudablemente uno de los grandes genios que produjo Francia a finales del siglo XIX. Recordemos a Claudio Debussy con un fragmento de su obra sinfónica La Mer. 26 de marzo. Allí encontramos, en el año 1787, la primera presentación de las 7 palabras de Cristo en la cruz en la consagración de la Catedral de Cádiz. En realidad esta obra fue encargada para eso. Cuando a Haydn le llegó la propuesta de España de unas 7 palabras para inaugurar la nueva catedral la catedral nueva de Cádiz, esto fue en realidad para él un simple desafío. Era una obra muy compleja de escribir. Era para cuarteto de cuerdas o para orquesta de cuerdas en cuarteto, alternando con una declamación de barítono. El barítono anunciaba cada una de las palabras y luego se interpretaba el trozo correspondiente. Como remate había como un epílogo muy tormentoso que es el juicio final. Esta obra, pues los encargos a Haydn que se le hacían desde España eran muchos. Curiosamente, la relación de Haydn y España es mucho más estrecha de lo que realmente figura. Entre otras, por Mariana Martínez. Mariana Martínez fue una pianista excepcional, casada con un noble vienés, que fue la gran amiga de Haydn, y fue ella precisamente quien le comunicó la muerte de Mozart. Es decir, era como la corresponsal cuando Haydn estuvo en Londres. Esta señora también tenía relaciones con algunos de los nobles españoles, entre otros las 2 familias más interesadas en la música de Haydn, que fueron los Benavente y la familia Alba. Estas 2 familias tuvieron contratos, pero contratos muy simpáticos. Le encargaban a Haydn que les enviara todo lo que escribiera, pero no tenían ninguna exigencia en cuanto a exclusividad. Haydn perfectamente podía estrenar eso en cualquier parte, dedicársela a cualquiera, inclusive pues editarla, lo que quisiera, simplemente que les mandara música. Y estos fueron en realidad los intermediarios para este contrato que se realiza con la Catedral Nueva, o por lo menos con los organizadores del estreno o la inauguración de la Catedral Nueva de Cádiz, que se hizo en esa Semana Santa. De esta obra hizo Haydn, el propio Haydn hizo una transcripción para piano, y luego
versiones en forma de orquesta y oratorio con coros y solistas. Esta obra pues llegó a ser realmente muy famosa y se ejecuta con cierta frecuencia. Es una de las obras de Haydn que ha tenido mucha fama y tiene ese problema muy bien resuelto, los 7 adagios. Casi que ningún compositor se hubiera enfrentado a darle variedad e interés a una obra que tiene 7 movimientos en adagio sucesivos. Escuchemos una selección de la versión de las 7 palabras de Cristo en la cruz de Franz Joseph Haydn, repito, de la versión en oratorio para solistas, coro y orquesta. Maestro, el 26 de marzo del año 1724 ocurre el estreno de una de las grandes obras de Juan Sebastián Bach, La Pasión según San Juan. Esta pasión fue estrenada el Domingo de Ramos, esta pasión es del Viernes Santo del año 1724 y fue hecha en la iglesia de Santo Tomás en Leipzig. La obra la empezó a componer Bach en Köthen, es decir, con miras al próximo oficio que iba a tener en Leipzig. Él quería demostrar ante todo que era capaz de componer música religiosa de gran aliento, como era un gran oratorio. La pasión es una forma del oratorio, pero supremamente compleja, sobre todo porque las partes del Evangelio que tienen que ser respetadas estrictamente, porque el Evangelio no se puede modificar, con eso no se pueden hacer gracias, generalmente se llevan en los recitativos, intercalando arias que son a manera de comentarios. Entonces se invierte esa valoración que generalmente se tiene de que el aria es importante y el recitativo es simplemente una introducción al aria. Y aquí ocurre exactamente lo contrario. El recitativo es el que lleva las palabras del Evangelio y el aria o el coro es simplemente un comentario. Los coros, hay una denominación un tanto confusa que es coros y corales. Lo que se llaman coros, generalmente trabajados en forma imitativa, en forma de fugas, son generalmente textos del Evangelio. Ahí no, en los coros no se utilizan ninguna aportación literaria de un libretista, pero los corales sí son generalmente obras escritas por poetas de la parroquia, la mayoría muy malos, pues pobres muy malos, pero son comentarios piadosos que tenían la posibilidad de involucrar a los fieles que conocían estos corales de memoria y lo conocían con la letra y con la música, que eran generalmente corales tradicionales que llevaban más de un siglo en uso en estas iglesias, podían participar junto con las personas del coro, con los cantores, que en la parte de los corales cantaba también el pueblo, y esto pues hacía que la devoción fuera colectiva y fuera más interesante. Lo cierto es que Bach empezó utilizando un texto de una pasión, la Pasión de San Juan de Händel. Esta pasión está en duda en este momento, que es el texto de Brockes que utilizó Händel y algunos maestros de Hamburgo. Bach tomó la misma porque tenía mucha urgencia. Él quería trabajar rápidamente esta obra y el libretista que tenía a la mano parece que mandaba. Gracias a esto Bach metió su mano en la parte literaria, cosa que es supremamente interesante. Hay muchos textos que fueron escritos por el propio Bach en vista de la demora del libretista, que curiosamente son los mejores. Es decir, el señor Bach no hacía un chute sin meter un gol. Siempre que hacía alguna cosa la hacía bien hecha. Hay, por ejemplo, algunas coincidencias. Por ejemplo, en el texto de Brockes y el de Bach, hay algunos, por ejemplo, el aria de la contralto, von der Stricken meinen Sünden, de los lazos de mis pecados. El texto es exactamente el de Brockes. Lo mismo el arioso del bajo, betrachte meine Seele, contempla mi alma. Es una de las áreas más conmovedoras que pueda haber en la Pasión. Especialmente el comentario a los latigazos que le dieron a Cristo, de que se formaban unos
unos lamparones de colores ensangrentados y que eran como el arco iris de la fe. Después está el arioso para el tenor, Mein Herz in den ganzen Welt, mi corazón que en todo el mundo. Este arioso es de una modernidad, digamos, maravillosa, casi que recuerda a esos recitativos de los grandes oratorios posteriores de Mendelssohn. El aria para soprano, Zerfließe mein Herz, derrítete corazón mío, que es una de esas arias verdaderamente deslumbrantes, con una instrumentación extraña, una viola de gamba y dos cornos ingleses, dos oboes de amor, oboes graves. Esta aria es una de las grandes arias que escribió Bach en toda la vida. Y finalmente el coro Ruhet Wohl, descansa plenamente. Esta obra, como decíamos que había sido escrita un tanto precipitadamente, sufrió un poco de modificaciones. Por ejemplo, el coro inicial fue reemplazado posteriormente y pasó a la Pasión según San Mateo, que es el coro que sirve de final a la primera parte de San Mateo. Ese fue el coro que se oyó en el estreno en Leipzig. Esta obra la presentó Bach varios años, fueron varias las oportunidades, lo que no ocurrió con la Pasión de San Mateo. La de San Mateo, que todavía hay serias dudas sobre si realmente se estrenó en Leipzig la Pasión según San Mateo. Yo tengo la idea de que la Pasión según San Mateo fue estrenada por Mendelssohn cuando estaba conmemorándole el centenario, y porque en realidad la comisión que tenía que verificar la calidad y la religiosidad de la obra no tuvo paciencia para oírse aquella obra tan larga, eran 4 horas. En cambio, la Pasión según San Juan, pues son 2 horas y cuarto más o menos. Vamos a presentar, maestro, una selección de esta Pasión según San Juan, de Juan Sebastián Bach, estrenada, como ya dijimos, el 26 de marzo del año 1724. Maestro, en el año 1827, el 26 de marzo, ocurre la muerte de Ludwig van Beethoven. Beethoven murió en una casa. Las casas de Viena, algunas tenían nombres, y unos nombres muy simpáticos. Esta casa donde murió el maestro Beethoven la llamaba la gente la casa de los españoles negros. No eran españoles negros, había sido una residencia de los jesuitas. Los jesuitas se vestían con sus sotanas negras, cosa que se miraba como una cosa un tanto extraña. Utilizaban unos tricornios y la gente los llamaba así, los españoles negros. En esa casa, que después fue una casa de inquilinato, murió Beethoven en una vivienda muy modesta y muy destartalada. El lugar, es decir, la habitación de Beethoven era de lo más escueto que podía haber y de lo más relujado también. Había el cuadro de su abuelo, al óleo, un bellísimo cuadro, el del antepasado, que lo conservó siempre, y una litografía de la casa natal de Haydn. Ya a estas alturas de la vida, Beethoven se había reconciliado con el recuerdo de Haydn, con quien tan mal se manejó, porque en realidad fue un discípulo poco cariñoso de su bondadoso maestro. En estos días, cuando ya Beethoven estaba reducido a la cama, se presentó había un cantante que era Gramolini y su novia fueron a visitar a Beethoven, no más que a verlo. Lo encontraron ya muy mal. Beethoven le pidió a Gramolini que cantara. El muchacho francamente se desconcertó porque realmente no sabía qué hacer, pues sabía que Beethoven estaba sordo y que para qué iba a cantar. Entonces Schindler, que era como el secretario privado de Beethoven, le escribió en el cuaderno, que el muchacho estaba muy desconcertado porque no sabía por qué le pedía que cantara. Y entonces Beethoven dice que soltó la carcajada y le dijo, adelante, cante mi querido Luis. Por desgracia no puedo oír nada, pero sí deseo verle cantar.
es esta cosa simpática y linda, es casi de las últimas bromas que se recuerdan del maestro. Ya al día siguiente pues le aplicaron los santos óleos y cumplió con sus deberes como católico, porque aunque había sido muy mangueancho, pues católico sí era y siguió siendo, y redactó los últimos detalles de su testamento. Después firmó y dijo, ya está, no escribiré una palabra más. Sí, inclusive se reconcilió con su cuñada, la cuñada que la aborrecía solemnemente, a la que llamaba la reina de la noche. La cuñada era una de los dolores de cabeza de Beethoven, la Johanna. Sin embargo, se reconcilió con ella y no quiso morir con odios entre la cabeza. Dicen que el día 24 llegaron con una caja de vinos de Maguncia y Schindler le acercó las botellas a la mesita de noche para que las viera. Dicen que Beethoven murmuró viendo aquellas botellas, dijo, qué lástima, demasiado tarde. Estas fueron las últimas palabras de Beethoven. En realidad, generalmente se ponen en boca de estos grandes maestros o los grandes genios unas palabras altisonantes. Beethoven no, fue mucho más sencillo y más honrado. Estas fueron después de esto, al poco rato, Beethoven cayó en coma y ya no despertó nunca. Murió el 26, como sabemos. Recordemos a Ludwig van Beethoven con una obra muy popular, la Quinta Sinfonía, que algunos la llaman del destino, él no, pero esta Quinta Sinfonía en su último movimiento. Y en esta forma, amigos oyentes, concluimos por hoy el programa Efemérides. Al maestro Rodolfo Pérez González, nuestro agradecimiento por su presencia en Radio Bolivariana.